continuación, después de estas exposiciones importantísimas, sobre todo porque actualizan de forma viva nuestros conocimientos sobre los celtíberos, se abre un debate dando a los asistentes la intervención con respecto a lo que se ha planteado. Si queréis por orden, vamos por orden de las comunicaciones en este sentido. Bueno, la primera, con respecto a Luis Fatas Fernández, ¿alguna intervención, alguna pregunta? Luego debatiremos la mesa, no creéis que nos vamos a quedar callados. Enhorabuena, Luis, por tu presentación. Me han surgido dos cuestiones al escuchar tu exposición sobre lo que estáis encontrando en Aratis, en Aranda. Las estructuras antiguas que encontráis bajo el Torreón, entiendo que son domésticas y me han hecho recordar lo que Almagro y el profesor Lorrio documentaron en Tiermes, con esa primera cabaña que entienden como quizá el hogar que luego sería el héroe fundador de la comunidad. Si piensas que puede ser algo por el estilo. Y la segunda pregunta, te hago las dos. En la surgencia de agua he visto la reconstrucción que habéis hecho de Aratis con ese estanque y me ha recordado al estanque monumental de Vibracte. No sé si es una licencia artística o por lo que habéis documentado arqueológicamente tiene esa forma también como ovoide. Muchas gracias. Ahora mejor, sí. Que en la estructura doméstica no tenemos ninguna evidencia para valorar otra cosa que no sea una estructura doméstica. En ese sentido, se mete por debajo de la muralla que digamos que crestea a partir de la torre. Entonces tampoco tenemos ningún elemento que nos permita suponer otra cosa y teniendo en cuenta que el poblamiento de la piedra del hierro se extiende por esa zona, tampoco tiene por qué tener un elemento diferencial en ese sentido. Y con respecto a lo segundo, la surgencia, la propia fotografía aérea sí que da esa imagen apuntada, una elipse apuntada por los extremos. A mí, aparte de Vibracte, también me recuerda, aunque sea territorio ibérico, a lo que pasa en San Antonio de Calacete, en el que hay un foso cisterna justo delante de un acceso. Lo que pasa es que hoy por hoy únicamente tenemos un poco de muralla y una torre. No tenemos ningún acceso para plantear que pueda tener esa relación. Lo que sí, y es muy interesante, que es una surgencia continua de agua, que el expolio se produjo muy cerca y es lo que le iba a plantear en un primer momento a tanto Alberto como Fernando como Raimo la posibilidad de que tuviera alguna vinculación ritual. Hoy por hoy, pues como ha dicho, tristemente nos faltan datos y no permiten apuntar en ningún sentido, pero sí que esa línea que sí que se ve y que tiene un aparejo antiguo, por decirlo así, o sea, que podría cuadrar perfectamente, sí que habla de la existencia al menos de una cisterna en ese espacio, lo cual tampoco sería extraño si tienes que crear una fortificación tan importante en ese momento. Tener agua, abastecimiento dentro es muy, muy interesante, ¿no? De cara a logísticas. Gracias. ¿Se me permite una...? Únicamente por los tiempos... no le voy a poner de referencia a Luis. Pero que las respuestas sean muy concretas. Vale. No, yo sencillamente un poco valorando lo que señalas, más lo segundo. Lo primero, bueno, hay una topografía alta, tuvimos la suerte de elementos pétreos que daban juego, material, había alguna cosa, pero sobre todo el tema del estanque, cuando nosotros lo vimos, hemos insistido que es una zona que hay que intervenir porque no hay tantos. Ahí me recuerda también que lo tengáis en cuenta lo de la barbacana de la Guardia, que también con moneda celtibérica en esa zona y también asociado o cerca en una tapia, una inscripción de las matres, es que suena aquello y claro, el poder excavar en una ciudad celtibérica a mí me parece, en fin, casi imprescindible, ¿eh? No hemos recuperado el sitio de los cascos, exacto, digo, podemos recuperar a lo mejor el estanque vinculado con esta ritualidad y yo, desde luego, a mí me encantan las torres, pero el estanque hay que ir a por él, en mi opinión, ¿eh? El tema es en este caso de propiedad de los terrenos y de gestión de propiedades.
Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, felicitaros a todos porque me han encantado las presentaciones. Tendría preguntas para todos, pero ya lo haremos en el backstage luego. En relación a... Bueno, habría mucho que hablar de numismática celtibérica, pero yo querría conocer vuestra opinión, Paloma, Emilio, quizás más Emilio, sobre uno de los últimos trabajos de Fernando López, un artículo que habla precisamente sobre esa iconografía. ¿Lo conocéis? En el que plantea tanto una acuñación tardía, más tardía de lo que pensamos para toda la acuñación celtibérica, llevándolo a finales del 2 prácticamente, y analiza la iconografía de los reversos, del lancero, poniéndola en relación con tipos de combate de la zona sur de la Campania del siglo III, porque realmente es un tipo de combate, tenemos aquí a Alberto, que no tenemos registrado. O sea, una carga con lanza en ámbito celtibérico es algo totalmente desconocido y es lo que aparece iconográficamente representado en los reversos, que es una cosa que a mí siempre me había llamado la atención, que esa iconografía precisamente fuese un tipo de combate que no se usaba en ese ámbito. Era un privilegio. El tema de esa iconografía de armamento es un armamento helenístico que Fernando Quesada lo analizó, pero nos viene de las monedas de los Hispanurum acuñadas en Morgantina, en Sicilia, y que se copian de las de Gerión de Siracusa. Quiero decir que la iconografía está perfectamente marcada en este sentido. Mediado segunda mitad del 2, 150-140. No, eso se hace cuando se destruye Siracusa en el 212 y cuando se le da a los celtíberos, a los célticos, se les da eso, la acuñación son inmediatamente posterior al 212 y copian las de Gerión que son del 232. De cronologías, porque ahora mismo se está trabajando y es una iconografía que se sigue y perdura en las monedas de 10 céntimos de franco. Sí, no. Sí. Una cosa, antes de que Emilio, que sí se ha leído el artículo, porque yo confieso que no, pueda contestar a esto. Es que la moneda también es un fenómeno de imitación. Ojo, o sea, que no tienes que traer un elemento directamente desde un lugar lejano sino que muchas veces la imitación se va transmitiendo de territorio en territorio. Eso pasa desde que se imitan las cabezas de Aretusa en Siracusa a partir del siglo V en adelante y se siguen haciendo en el siglo I en Emporion, sin que sea la misma diosa. Y luego toda la moneda ibérica tiene unos delfines que aquí no habrían visto en su vida. O sea, hay animales, hay símbolos, las monedas de Jerón II. O sea, toda la gente que en un momento dado se mueve por Sicilia, por ejemplo, en las guerras entre cartagineses y romanos, con cronologías muy dispares, pueden haber traído también ese tipo de iconografía. Y luego, porque fíjate que las monedas ibéricas en general no copian los denarios romanos, que es lo que tienen al lado. Eso también es un elemento a tener en cuenta. Ahora, una transmisión directa de algo que pasa en la Campania y que nos mueve las cronologías tanto, la cronología, para el que no tenga mucha idea, las cronologías de toda la moneda hispánica en general son cronologías, digamos, fluidas, ¿vale? Porque dependen mucho de los contextos arqueológicos y de ciertas comparaciones con series que sí que están mejor fechadas, ¿no? Entonces, no siempre es fácil fechar y no todas las emisiones de las ciudades coinciden en el tiempo. Pueden ser unas anteriores, otras posteriores, acaban en unas fechas, a veces son muy puntuales y no sabemos exactamente cuándo se hacen. En general, las monografías que existen sobre la moneda, sobre cecas celtibéricas, sí que están, digamos, encajadas en determinados periodos y es difícil sacarlas de ahí. Otra cosa es el inicio. Y ahí vamos, por ejemplo, a la historia de Segeda. Pues hay veces que uno se viene arriba y por comparación con Iltirta, que sí que es una ceca que parece bastante antigua, que es Lérida, pues uno se va al 160. Bueno, a lo mejor no son del 160, sino que se van más a la segunda mitad. Pero ya pasarlas todas al siglo I no es posible. Esa es la cosa, porque entonces iríamos en contra de los propios contextos. Y ahora ya él se ha leído el artículo de Fernando López que yo no. Aunque yo iba a decir otra. Bueno, he salido de la cuestión. Una cosa muy curiosa a nivel arqueológico, ¿no? Como
lo que comentaba antes, ¿no? Jerarquización social derivada de un cambio tecnológico, sinecismo, ópida y un desarrollo de una serie de cuestiones que se asocian a los ámbitos estatales, ¿no? Y en eso hay, por ejemplo, el ejemplo del Oppidum de los Rodiles tiene una destrucción en época de las campañas de Graco, además datada con 3 muestras de carbono 14 y en la cual se inserta en el nivel de destrucción una campaniense antigua que termina en el 180 a.C. esa producción, con lo cual, en fin, razonablemente bien datada, ¿no? Pues bien, el Oppidum se reconstruye posteriormente, ¿no? Y empieza a funcionar con fuerza a partir de la mitad del siglo. Y es en esa segunda reconstrucción del Oppidum el que aparece los grafitos sobre cerámica, las inscripciones en la muralla, que también son grafitos, la moneda, la campaniense, las ánforas. Es decir, al hilo del desarrollo de la romanización está claro que es cuando se generaliza el uso de la moneda. Ya exactamente en qué momento empieza, pues es muy difícil de decir, pero lo que sí que está claro es que la generalización del uso de la moneda es en ese momento, puesto que también en los tesoros de finales del siglo III a.C., que evidentemente la moneda celtibérica no va tan antiguo, pero el uso de la moneda es premonetal, por ejemplo en Drieves, en Armuña de Tajuña, en estas ocultaciones. En este sentido, en lo que ha dicho Paloma, hay que pensar que se han hecho estudios, Maribigomis en concreto, sobre la ceca de Secaiza, y ahí tenemos la importancia de lo que nos da la excavación, o sea, que nobilios o que los romanos atacaron esta ciudad en el 153, eso lo dicen las fuentes, la arqueología es rotunda en este sentido, y eso ha servido para marcar unas cronologías anteriores y un marco que va desde la Paz de Graco, donde hay una serie de cecas en la zona de La Rioja que acuñan bronce, pero solo 2 van a acuñar plata, Arecoratas y Secaiza. De la importancia de eso no voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo. Sí, Han pedido la voz, perdonad. Bueno, a ver, es muy rápido. Pero yo lo que sí que veo con respecto a las monedas de jinete es una cuestión física. Esa carga no se puede hacer más que de una determinada manera. Y hace falta estribos. Si no, no se puede hacer. Tienen estribos. A ver, una cosa es que estamos ahora pensando, que estamos dándole vueltas. ¿Tienen herraduras? ¿Tienen estribos? ¿O acaso es porque los romanos están más retrasados en la caballería, no tienen nada? A ver, si Aníbal está utilizando a la caballería celtibérica como caballería pesada, y la caballería pesada es la que ataca de esa forma, habría que pensar, quizás, de que realmente la caballería pesada son de la celtibérica y está cargando de esa manera, porque si no es absurdo. O sea, eso es un jinete cargando, no a la jineta, eso es un jinete cargando. Y hay que pensar una cosa, otra cosita. Esta gente proceden de los vaqueros, o sea, proceden de pastores. Gran parte de ellos son pastores de toros. ¿Qué se utiliza para los toros? ¿Para manejar a los toros? Para manejar a los toros estás utilizando una vara larga. A ver, pensemos un poquito que estos podían ser, son realmente jinetes especializados. No son élites como en otros sitios. La caballería celtibérica no son élites, son jinetes especializados. ¿Querías hablar? Sí, yo simplemente comentar a propósito, es una cosa que ha comentado Lorrio, pero es general. Yo querría puntualizar desde la interdisciplinaridad y desde el punto de vista de la geografía que deberíamos aclarar
que la celtiberia se desarrolla fundamentalmente en la cordillera ibérica, porque es habitual hablar de la meseta, sobre todo, y del Ebro. Entonces, es una unidad que está, es un territorio que está ubicado fundamentalmente en la cordillera ibérica en un 80 y tantos %, en un trozo de Sierra Pela de la cordillera central, estoy hablando de Tirmes, y una parte de confluencia con la meseta, que son las comunidades de Villa y Tierra de Segovia. Pero fundamentalmente es la cordillera ibérica. La cordillera ibérica es una unidad compleja, por eso se llama sistema, y tiene depresiones, fosas tectónicas como la de Almazán, Calatayud. Pero eso es cordillera ibérica, o sea, no por el hecho de que haya una llanura o una zona mesetada, eso es la meseta. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la geografía y haciendo caso a los geógrafos deberíamos ser más precisos y a la hora de hablar menos de la meseta y menos a veces del Valle del Ebro, que en algunos casos sí, insisto, pero son puntuales y más de lo que es la complejidad de ese sistema ibérico que tiene todas esas unidades estructurales. Simplemente eso lo digo desde el punto de vista, yo no soy arqueólogo, pero sí que estudié geografía. Alguien de la mesa más, lo hemos dicho desde el principio, la celtiberia es una construcción historiográfica y el mapa ese donde se incluye Contrevia, Beleiska, Enbotorrita, está marcando claramente un proceso expansivo que son lo que yo denominé ciudades de llano después de la caída de Ségeda, que va unido con un proceso de explotación del territorio bestial. O sea, Orosis en la caída de Camembia para explotar el hierro de Sierra Menera, toda la explotación agraria de la laguna de Gallocanta, el famoso broce de Contrevia, que es trazar desde Alaún hasta Salduye un canal que es similar al canal imperial de Aragón, quiero decir, para poner en regadío toda esa zona, y un expansionismo, además celtibérico, colonizando la zona céltica de la Betulia céltica. Quiero decir que realmente estoy contigo, que hay una celtiberia, y es lo que se ha dicho, en estos enterramientos de estelas que va a la zona del nuclear en el siglo V del sistema ibérico, indudablemente, pero eso es una fecha. Pero si luego vas a Ptolomeo, esa celtiberia deja fuera Nevacos y tal. Quiero decir que cada momento, y no digamos ya la Satiberia en época medieval, quiero decir, o los amigos de la celtiberia, que lideras el concepto de celtiberia que tenéis vosotros ahora dentro del territorio como elemento de desarrollo. Quiero decir que es un constructo que vamos actualizándolo desde la historiografía, desde la sociología, en razón de unas finalidades concretas. No sé si alguien quiere puntualizar en esto. Más. Sí, Emilio puede ampliar un poquitín la reseña que ha hecho sobre una esfinge fragmentada que se ha hallado en Caracas. Una cosa... Yo no es por despistar aquí, pero creo que eso es tema de café. Pues café. Más que otra cosa, ¿vale? Porque el yacimiento no es objeto específico de la jornada, pero es muy interesante, que yo lo he visto. Bien. En fin. Bueno, intervención. Tienes que contestar, perdona. Sí, nada. Muy brevemente, bueno, se trata de unos fragmentos de una esfinge que está todavía en proceso de estudio. Es posiblemente la cronología sea de una época tardía, digamos, final de la República, comienzo del Imperio, por una serie de cuestiones que se han ido viendo al hilo de una limpieza preliminar que se ha realizado en la misma en el Museo de Guadalajara, donde ya está depositada, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, si nos está hablando de una monumentalización temprana de la ciudad de Caracas, que correspondería, bueno, pues con un núcleo importante ya desde época prerromana, ¿no? Y posiblemente vinculado a un espacio funerario de época romana que está junto al lugar donde apareció el tesoro de Drieves y donde luego habrá una necrópolis visigoda que tiene una carga simbólica especial. Pero efectivamente, bueno, nos queda todavía estudiar porque es un hallazgo de la excavación de agosto, por lo tanto todavía estamos un poco en mantillas, vaya, del estudio. Gracias.
Bueno, nos quedan 5 minutos antes de ir al café para Alberto Lorrio. Intervenciones. Bueno, pues intervengo yo. Llevamos un debate ya que arrastra años y años, no solo con Alberto Lorrio, sino con su maestro y maestro también mío, también de Martín Almagro. Ahí invitaron a un congreso, que me acuerdo del 2011, que el título era entonces más atrevido que ahora, que puse ¿Dónde está el aristócrata celtibérico? Yo no lo veía, no lo sigo sin ver. ¿Por qué no lo he visto o no lo veo? Porque desde hace tiempo empecé a trabajar la sociedad celtibérica desde el punto de vista antropológico, y ahí va también, esto es, como una sociedad campesina, donde la familia es la unidad de producción y reproducción. Voy ya a la intervención en este sentido, y lógicamente en esa sociedad campesina los celtíberos aparecen con una rotundidad total y absoluta, que ahora, gracias a las excavaciones que estamos haciendo en Bronchales, ya tenemos configurados unos celtíberos muy especiales. Solo se dan en las cotas de 1.500 metros hacia arriba, los tenemos en Checa, los tenemos en Bronchales, que se dedican a la transhumancia con el sur, y donde los parámetros que hasta ahora se consideraban como elementos de élite, broches de cinturón, el más antiguo conocido tipo porcuna lo tenemos en Bronchales, se ha visto este de placa, fíbulas anulares de un tamaño superior y con decoración de las que la dama de Baza, quiero decir, elementos que en ningún momento se podía pensar que podían estar en un ámbito, en unos castros pequeñísimos, que eso es importante, y donde estamos viendo que ese tipo de transhumancia se hacía con la zona de Cástulo, donde las fuentes nombran como ciudad celtibérica. Ahora hay que renovar todas esas teorías de que si la celtiberia ulterior estuvo allí. Pero el tema es el siguiente. Nosotros analizamos las sociedades en función desde los datos arqueológicos, pero hay que hacerlos con datos históricos y con datos antropológicos. Quiero decir, hay que hacer una disciplina, es lo que estoy intentando yo, que sea global. Cuando publiqué mi libro de celtíberos, etnias y estados, pues la crítica que se me hizo, no voy a citar el nombre, era que no aparecía ningún dibujo de armas ni de cerámicas de nada. Digo, es que no es necesario. Quiero decir, para ese lenguaje que yo quería hacer ese sentido. Entonces, ¿qué nos da la información arqueológica de la necrópolis? Información importantísima, pero hay que analizarla en el contexto sociológico que nos muestra esta necrópolis. Por ejemplo, la de Luzaga es una necrópolis de estelas. Se han excavado más de 2.000 tumbas. Solo aparecen urnas y ¿cómo se llama? Fusayolas. ¿Por qué? Porque en ese momento no se amortizan las armas. En el caso, por ejemplo, se coge Alpanseque, y en Alpanseque tenemos 2 tumbas excepcionales y es una pequeña excavación. Entonces, en el análisis de Alpanseque nos está mostrando pues 2 tumbas donde aparece el casco, donde aparece el pectoral, en este sentido. Perdón, en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que da la de Arcóvega? La tumba, que la pueden ver ustedes todavía con ese letrero, pues es de un campesino armado, jinete, que carece de cinturón. ¿Cómo puede tener una persona de prestigio que no tenga un cinturón que estamos encontrando en otros elementos de tal? ¿Cuál es el gran problema? Que se analiza en el contexto de esa necrópolis. De esa necrópolis. Entonces, pero hay que analizarlo en el concepto sociológico de los celtíberos, donde la proporción, y eso lo vio muy bien Fernando Quesada, de los jinetes es del 22%, mientras que en la zona ibérica es del 3%. Pero en el caso de Bronchales es del 50%, porque responde a un tipo de actividad de transhumancia muy específica. Quiero decir que hemos construido, y es muy importante la aportación de Lorrio y de Almagro, este universo global, pero ahora nos toca ir seccionándolo por unidades territoriales en el tiempo y en el espacio, para ver la complejidad de estas sociedades, porque en ningún momento, o sea, nosotros estamos cambiando la visión de los celtíberos, pero siempre digo de los celtíberos transhumantes, o sea, los que se van con el sur, pero eso no se puede extrapolar ni a Ségeda, ni a Numancia, ni a otros sitios. Únicamente era una puntualización.
tampoco hace falta que me contestes. Que no tomemos café, en fin. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el profesor Murillo ha dicho muchas cosas y muy interesantes todas. Claro, el problema de la celtiberia es que es muy complejo. Es decir, Luzaga decía, es que en este momento no hay armas. No hay armas en la zona de Luzaga, porque en Numancia sí y en Osma sí. Es decir, que todavía es más complejo de lo que relata el profesor Murillo. Entonces, claro, ¿cómo entendemos esa dinámica? La profesora Ruiz de Gálvez habló en su momento de ese territorio de la celtiberia. Es decir, que las variables son tantas que si nos empiezan a fallar elementos, no tenemos análisis antropológicos, pues ya empezamos mal. No tenemos las asociaciones, por ejemplo, en Luzaga, seguimos peor. Tenemos figuras de caballito en Luzaga. O sea, quiero decir que esa parcela es muy compleja de reconstruir. Claro, yo, desde mi perspectiva, yo entiendo que los mercenarios, un celtíbero que se va al sur de Italia, que es capaz de entender un casco y de adaptarlo, si no eres un guerrero especializado que te buscas la vida fuera de tu territorio, yo creo que duras 2 minutos. Según baja del barco, lo tenemos a la Guerra Civil Americana. Llegaban los irlandeses, los metían al frente con una escopeta y según llegaban, pues eso, en fin, bajas inmediatas porque necesitan un periodo de formación. Entonces, claro, el guerrero de Porcuna, es que la escena de Porcuna es un combate ritual mítico entre dos comunidades y el armamento que llevan son los pectorales de la celtiberia y el armamento, sobre todo el guerrero muerto, está con un puñalito bilobular. Claro, pensar que eso no se corresponde con la tumba de Aguilar de Anguita, con un casco que tenemos aquí uno igual, más complejo, con bronce, con hierro, y pensar que eso no responde a una cierta jerarquización, a mí me resulta difícil de creer, Paco. Claro, tú has cogido Baza, vete a Pozomoro, mira las necrópolis, pues tienen espada, lanza, pero no tienes unos ajuares, digamos, con 200 objetos. Y sin embargo, Pozomoro, que es la necrópolis que deriva, que se asocia al monumento. Quiere decir que en realidad no es tan sencillo de hablar de un mundo ibérico jerarquizado a partir de Cigarralejo o de otras tumbas destacadas, de otras necrópolis ibéricas, pues que no son tan significativas. Que también es complejo, digo, dentro del mundo ibérico esa jerarquización, ¿no? Pero bueno, y a pesar de todo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices, pero yo ahí, desde luego, a partir del registro, a mí me cuesta creer que la tumba de Aguilar de Anguita con casco, pectoral, arreo de caballo, no pertenezca a un personaje relevante que seguramente es el que controla los ganados, es el que controla, es decir, esos movimientos de transhumancia, pero es ese que se entierra con esos ajuares, no el resto de la comunidad, porque hay un casco.